Bueno, primero déjenme agradecer a los organizadores, Grupo Nutec, por invitarme el día de hoy. Es un gran placer estar con ustedes aquí. Y cuando pensamos que la semana pasada en Canadá estaba menos 30 grados Celsius, es un placer verdadero estar aquí hoy y no quiero regresar a casa, creo. Hoy voy a hablar con ustedes sobre alimentación y manejo de cerdas jóvenes para optimizar su desarrollo mamario. ¿Me oyen bien? Bueno, así lo quiero. Alberto, tú sí supiste usarlo bien, es difícil. Hoy de lo que quisiera hablar es un conocimiento básico del desarrollo mamario en las cerdas. ¿Por qué es importante? ¿Cuándo ocurre? ¿Y cuál es el impacto de las hormonas en el desarrollo mamario? También es muy importante ver el impacto de hormonas, porque cuando vemos también, investigamos la nutrición, van a empezar a ver los efectos de las hormonas y les va a ayudar mucho en el manejo de la alimentación. También hablaremos específicamente de cómo la nutrición afecta el desarrollo mamario en prepubertad y la gestación tardía. También después hablaremos sobre un proyecto para ver los efectos de la condición corporal y al final a la gestión tardía o pubertad en el desarrollo mamario, y finalmente cubriremos el proyecto viendo el efecto del uso de una ubre. Si se utiliza una ubre en la primera lactancia, va a producir más o menos o la misma cantidad de leche en la siguiente lactancia. Y después terminamos. Sabemos que la cerda no produce suficiente leche para mantener el crecimiento. Tomamos a este puerquito y si le damos leche artificial además va a crecer más. Pero ¿qué nos dice esto? Que el lechón puede crecer más de lo que está creciendo ahora porque no tiene suficiente leche. La producción de leche de la cerda va a limitar el peso corporal de los lechones. Y cuando vemos a la hiperprolificidad, es fabulosa. Me encantan las compañías genéticas, han hecho un gran trabajo, pero paren con el tamaño de la camada, como dijo Alberto antes. Hemos incrementado el tamaño de la camada, pero ¿qué pasa? Aunque la producción de leche en la cerda ha incrementado, la cantidad de leche ingerida por lechón se ha reducido. Tiene sentido porque hay más lechones que quieren comer en la misma mesa. ¿Qué podemos hacer sobre esto? Uno de los factores principales que limita la producción de leche es el número de células secretoras presentes al inicio de la lactancia. También sabemos que hay una correlación entre el tamaño de la glándula mamaria y también el peso del lechón que amamanta. Los autores han concluido que las cerdas de reemplazo deben ser manejadas para realzar, optimizar su desarrollo mamario todo lo posible. Sin embargo, ¿cómo lo hacemos? Por eso estoy aquí hoy, tratar de ayudarles a conocer cómo hacerlo. Hay que revisar transversalmente una glándula mamaria. Aquí pueden ver dos ductos que darán leche. Si amamanta una cerda, hay dos conductos de leche. Estos ductos se ramifican en ductos más pequeños que llamamos ductos pequeños y al final tenemos las alvéolas. Alrededor tenemos las buenas células epitelias que sintetizan esta leche. Son muchas palabras, quiero que se acuerden de dos palabras aquí. Son las que están aquí en rojo. El tejido parenquimal, este es buen tejido, donde vemos que la leche se sintetiza. Las extraparénquimas son la grasa alrededor de la glándula mamaria donde no se sintetiza la leche. Me van a oír hablar de tejido parénquimo, es bueno, parenquimal, este es el bueno, donde se sintetiza la leche. Cuando tenemos el desarrollo mamario en las cerdas, al nacimiento, la cerda no tiene tejido que sintetiza leche todavía.
está muy mal desarrollado el sistema de ductos, pero al crecer hay 3 etapas en su vida donde veremos una acreción mamaria rápida. Aunque esto es algo que deben de huir, porque es muy importante, pero no tiene sentido tratar de estimular algo que no existe, que no está sucediendo. Primero, 3 por 0 es 0. Cuando no hay desarrollo mamario, no importa lo que yo le dé nutrición, en manejo, en lo que sea, se va a quedar en 0. Cuando ya empieza el desarrollo mamario, entonces ya con la nutrición puedo incrementar la velocidad del desarrollo mamario. Por eso es muy importante esta diapositiva. ¿Cuáles son estos periodos esenciales para poder estimular el desarrollo mamario? El primero es prepubertal, 90 días de edad hasta la pubertad. El segundo es el último tercio de la gestación, el último tercio, al día 90 de la gestación hasta el parto. El número 90 es muy importante recordarlo. Y después, durante toda la lactancia, los lechones están amamantando y se desarrolla más la glándula. Pero como científica, lo que yo quiero hacer, y ustedes quizá como nutricionistas, es asegurarse de que cuando existe el parto, la cerda ya tenga el número de glándulas mamarias que pueden sintetizar leche, el máximo de estas glándulas que sintetizan leche para producir más leche. Aquí estoy ilustrando lo que les acabo de hacer. En el eje horizontal tenemos la edad en días y en el vertical tenemos el ADN. El ADN les va a decir el número de células, por eso quieren más ADN en el tejido mamario. Como mencioné antes, en el día 90 de la edad van a ver este incremento drástico en el desarrollo mamario. Y después llega la pubertad del animal. ¿Qué sucede? En la pubertad empezamos a tener hormonas, estrógenos. Cuando vemos el tejido mamario, ¿qué pasa? Ya tenemos un incremento importante en ese buen tejido parenquimal que sintetiza la leche. El hecho de llegar a la pubertad ya nos beneficia debido a los estrógenos que llegan al tejido. Después, una vez se va a parear el animal en el día 90, como les dije, es crucial. El día 90 de la gestación vemos un incremento drástico del desarrollo mamario. Y viene la lactancia y los lechones están amamantando. Aquí vemos otro incremento significante de 5, 10, 14, 21 días. Incremento muy importante en cuanto al peso del tejido mamario. Las hormonas. ¿Qué son las hormonas importantes para el desarrollo mamario? Hay 3 muy importantes hormonas en las que nos enfocaremos. Como dije antes, es muy importante esto, quédense conmigo, es importante estudiar esto para poder seguir al aspecto de la nutrición. Estrógenos, prolactina, la peptida, la proteína, la hormona de proteína, y el crecimiento, factor de crecimiento tipo insulina. Es un crecimiento, factor de crecimiento número 1, es el mediador de las acciones de la hormona de crecimiento. Vayamos a los estrógenos. Son importantes en la pubertad, les dije, tienen un impacto beneficioso, de beneficio en el desarrollo mamario. Llegamos después a la gestación. El feto, la unidad placental fetal, produce estrógenos. Y cuando llegamos al final de la gestación, hay una correlación positiva entre la concentración del estrógeno en la sangre de la cerda y el ADN, número de células en el tejido mamario. Los estrógenos benefician entonces. Los autores han concluido que los estrógenos tienen un efecto positivo en la gestación para incrementar el desarrollo mamario y pudiera ser por los receptores de prolactina. Así es que hablemos de la prolactina. Es muy importante cuando volvemos en el tiempo. Yo ni había nacido, 1945, vemos los estudios en los que estaban alimentando cornezuelos de cebada a las cerdas y veíamos que cuando recibían este alimento
desde la mitad hasta el final de la gestación, casi no hubo ningún otro desarrollo. Pero cuando vemos la producción de la leche, no había secreción agalactia en esos animales. Pero en 1945 la gente no sabía por qué. En 1970, no iba a decir nosotros desarrollamos, pero no, otros desarrollaron. Yo no era ni estudiante en la universidad, no estoy tan vieja. Entonces, en los 70s, la gente desarrolló una manera para poder medir la prolactina. Y así pudimos saber la razón de que había menos desarrollo mamario, era porque había menos prolactina. Por lo tanto, no por esta cebada de cornezuelo. Por eso no queremos demasiado de este cornezuelo de cebada en los alimentos. Si la prolactina es importante, hay que verla específicamente. Cuando estudiamos hormonas, una vez de saber, para saber si hay un papel de la hormona, hay que inhibirla, a ver si hay un efecto para conocer entonces qué hace. Y eso yo lo hice. Desde los días 70 a 110 de gestación di un inhibidor de secreción de prolactina, bromocriptina, y cuando le di esto a las cerdas, pueden ver aquí en la foto, a la derecha, en el animal de control, vemos muy rosa, tejido parenquimal y hay grasa alrededor, este tejido extraparenquimal, todo va bien, pero si nos vamos a la izquierda, las cosas no van bien. Ahí el tejido parenquimal al centro tiene mal crecimiento, demasiada grasa dentro. Entonces hay una gran inhibición aquí del desarrollo mamario. Pero en el día 70-110 es un periodo muy largo. Yo quería saber cuál era el periodo más chico en el que la prolactina tiene, más breve para este efecto de prolactina. Hice lo mismo, inhibí la síntesis de prolactina en 3 etapas diferentes de la gestación, días 50-69, días 70-89 o días 90-110. Ahora recuerden lo que les dije antes, desarrollo mamario empieza en el día 90 de la gestación, les había dicho, pues no importa si inhibes la prolactina, si no hay desarrollo mamario principal, no inhibe nada, porque no existe nada, no está pasando nada, pero si lo haces del día 90 a 110, ahí va a haber problemas. Los números rojos en todas las tablas que ven son los números importantes en todas las tablas, en rojo es la diferencia entre control y el grupo de la prueba. En los días 90 a 110, si inhibimos la prolactina, hay menos tejido parenquimal, que es el que sintetiza la leche, el bueno. Entonces hay una inhibición del desarrollo mamario. Entonces, la prolactina es importante. ¿Se lo puedo dar ahora al animal y ver una respuesta positiva? McLaughlin y sus colaboradores en Estados Unidos estudiaron y dieron prolactina a cerdas jóvenes en crecimiento para incrementar su crecimiento. Visualmente mencionaron en el papel, que es muy bueno mencionarlo, dijeron que visualmente vieron el desarrollo del tejido mamario. Se podía ver. Y yo hice el mismo tratamiento que ellos hicieron, pero al final sacrifiqué a los animales y estudié su tejido mamario. Inyectamos esta prolactina recumbente porcina, RPL, prolactina 29 días a partir de 75 kilogramos, mismo tratamiento de McLaughlin. Y tuve 4 miligramos, dosis de 4 o de 8 de prolactina. Después, el día 183 fue el sacrificio. En la pubertad pudimos ver un incremento enorme del tejido parenquimal, doble, 400 en vez de 200. Eso es mucho tejido mamario, el doble. Y incrementando la dosis a 8 no tuvo efecto. Es muy importante ver este impacto principal del incrementar la prolactina. Cuando vemos los otros parámetros, la grasa, la proteína, esta composición del tejido parenquimal, el ADN hasta abajo es muy importante. Les da una idea del número de células que tenemos en ese tejido, de 3.6 a 2.3 a 6, enorme incremento. Pero tengo que ser muy honesta, yo no sé
si esto será bueno cuando la cerda empiece su siguiente lactancia, porque cuando sacrificamos al día 183, vimos las secreciones de leche, lactosas, pudimos ver algo de secreción que salía de la glándula ya. Eso es muy temprano. Entonces, ¿esto qué haría para la producción futura de la leche? ¿Sería un beneficio o sería negativo? Esto es algo que debe estudiarse. Van a ver de hoy en adelante que ya no hay estudios en lo que di prolactina porcina porque no había ya más disponible. La compañía que me la dio ya no trabajaba la prolactina, ya no pusimos trabajar con prolactina más, pero pensamos, bueno, hay que utilizar unos agentes farmacológicos que pueden incrementar la síntesis de la prolactina. En este caso, usamos domperidón. Es algo que se usa en los humanos, en las mujeres que no producen suficiente leche, les dan prolactina o domperidón, y se usa también para enfermedades gastrointestinales, para muchas cosas en humanos, porque afecta la dopamina, este transmisor nervioso. En este caso, dar el domperidón al final de la gestación de 90 a 110 días, esto incrementó el volumen alveolar de las glándulas mamarias, incrementó la producción de leche 25% en la siguiente lactancia, incrementó el peso de lechones 21% sin cambiar la composición de la leche. Fabuloso. A ver, hay que ver cómo lo hacemos de manera comercial. Y ya será un gran negocio, ya no trabajo más. Pero cuando vemos el año y me ven que aquí estoy, pues saben que no funcionó, ¿verdad? No funcionó esto. Entonces, hay más trabajo que tenemos que hacer en esto todavía de lo que desearíamos, más de lo que desearíamos. Tratar de buscar la manera comercial de incrementar la prolactina. Lo que yo he hecho, he dado silimarina, o sea, cardo de María, extracto de cardo de María, silimarina. En las ratas se incrementa la prolactina. Y también en humanos y vacas incrementa la producción de leche. Sería fabuloso. Se le damos este cardo de María a las cerdas y producen más leche, porque hay desarrollo mamario más grande. La vida es fabulosa después de eso. Pero eso no sucedió. Cuando se lo di a las cerdas en la gestación tardía o en toda la lactancia, no vimos incremento en desarrollo mamario, aunque hubo algo de incremento en prolactina. Lo que me dice entonces es que la cantidad que tuve que dar para dar un incremento, para ver un incremento significativo en prolactina, era demasiado grande desde el punto de vista financiero. Financieramente no valía la pena y entonces vimos otras cosas. Por ejemplo, el factor de crecimiento 1. Este factor de crecimiento en otras especies causa desarrollo mamario. En las cerdas di inyecciones de somatotropina en el periodo clínico de gestación, día 90 a 110. Y cuando sacrifiqué a los animales el día 110, pudimos ver aquí el tejido de parenquimal se incrementó de manera importante. Algo de cambios en la composición también, más ADN, o sea, más células, más RNA, ácido ribonucleico. ¿Esto qué nos dice? Bueno, vámonos aquí al otro lado. Es más actividad metabólica. Esto es lo que me dice el RNA aquí. Células con más actividades metabólicas. Esto es interesante porque es algo que quizá lo afecta a la nutrición, puede ser afectado para la nutrición. Hay una compañía en Europa, que no diré su nombre, que trabaja en ver ingredientes del alimento que pueden incrementar el factor de crecimiento. Si se lo añadimos a la dieta, tendría un efecto beneficioso sobre la glándula mamaria y su crecimiento. La nutrición, ahora sí, despiértense. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos sobre el alimento que puede estimular el desarrollo mamario? En los dos
periodos, ya sea prepubertos o gestación tardía. Quiero preguntarles, ¿estamos alimentando a las cerdas jóvenes de manera diferente que los cerdos crecientes ahora? Sí, les damos más aminoácidos comparados con energía, más calcio, más fósforo para las piernas, problemas con las piernas, pero ¿estamos alimentando a las cerdas jóvenes de la mejor manera para maximizar desarrollo mamario? No. La respuesta no, y la razón principal es porque no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo alimentar a los reemplazos para poder maximizar el desarrollo mamario? Les voy a decir lo que sabemos, que no es mucho. 20% restricción de alimento en prepubertad, día 90 hasta la pubertad, 202. Si hacemos una restricción de alimentación de 20%, se inhibe el desarrollo mamario. Vean los valores de parenquimales, reducción del peso de glándulas mamarias. Pero si hacemos una restricción de 26%, es muy importante aquí. Va a lo de que les dije, que de 3 por 0 es 0. Si hacen esa restricción durante el periodo antes del día 90, cuando no existe todavía desarrollo mamario, no hay ningún efecto negativo. Si tienen que restringir su alimentación de una cerda, háganlo antes del día 90, pero quizá nunca tengan que hacerlo, ojalá, pero quién sabe. El segundo periodo, día 90 a la pubertad, si ahí reducen la alimentación 26%, existe un efecto negativo. Los alimentos que se alimentan, los animales que se alimentan a voluntad tienen más tejido mamario, más actividad metabólica. Ahora mismo los productores tienen ya otro problema. La genética cambia el tipo de animal que tenemos y ahora tenemos cerdas jóvenes que son muy delgadas, crecen muy rápido y tienen muchos problemas en las piernas. Y no pueden quedarse mucho tiempo en la manada, hay que sacrificarlos. Me hablan los productores y me dicen, ¿puedo restringir los alimentos en mis cerdas jóvenes? Mis datos me dicen que no, pero eso fue hace mucho. Lo que hemos hecho es, hay un nuevo estudio en el 2022 reciente, genética actual, 10% restricción de alimentación o a 20%. También, pero añadimos un tratamiento para incrementar la fibra en la dieta, 25% para reducir la densidad de energía. Y eso yo pensé que estaría bien para reducir la tasa de crecimiento de estos animales que crecían demasiado rápido. Fue muy interesante porque, primero les voy a decir, tenía este experimento aquí en Sherbrooke, donde yo trabajo. Después de un año de trabajar, ya estaba lista para el sacrificio y estudio de las cerdas jóvenes. Ojalá no haya nadie del gobierno canadiense, pero alguien en el gobierno me dijo, no puedes seguir con tu estudio. Y dije, ya nada más tengo que sacrificarlas. Me dijeron que no me lo permitían. Regresé a casa llorando, me tomé mis cervezas y después pues ya no pude seguir con este estudio, pero tenía un colaborador en la otra universidad haciendo esta prueba y en su caso no sacrificó, dejó que tuvieran a sus crías. Sí sabemos que la tasa de crecimiento después de la restricción en los lechones no se vio afectado en este periodo, contrario a lo que yo había visto antes. ¿Por qué sucedía? Empecé a ver la ingesta de alimentos en los animales. Todos los animales actuales en el estudio de 2022, un animal de control comía 3.5 kilogramos de alimento. Y en el estudio de 2004, los de control comían 2.88 kilogramos de alimento al día. Si hay una restricción del 20%, entonces son cantidades muy diferentes ingeridas por día. 2.7, ahora era 2.1.
Y lo que estoy pensando es, sí, se puede hacer algo de restricción de alimentación, de ingesta en una cerda en crecimiento. Si vemos un animal que está creciendo muchísimo, va a tener problemas en las piernas, bueno, pero no abajo de 2.7 kilos al día. Eso es lo que han visto mis resultados ahora. Además, la restricción o los alimentos antes de la pubertad, prepubertal. Si vemos las proteínas, no hay efecto en el desarrollo mamario. En restricción de proteína. Ups, tengo que ir despacio. ¿Y qué más sabemos? También la suplementación con linaza. ¿Por qué alguien quisiera dar semilla de linaza a los animales prepubertales? Porque la linaza contiene aceite, es la fuente de estos ácidos grasos poliinsaturados, pero también tiene lignanos que tienen propiedades estrogénicas. Regresamos a lo que les dije antes, los estrógenos tienen efecto positivo en el desarrollo mamario. Si les doy linaza, quizá haya suficientes propiedades estrogénicas que desarrollen la glándula mamaria. Ya les expliqué todo y no funcionó. Darles 10% linaza de los días 88 a 212 no estimuló la glándula mamaria. ¿Qué más puedo hacer? En vez de darles linaza, démosles una fuente vegetal de estrógeno más concentrada que tiene más efecto estrogénico. En ese caso lo que usé es genisteína. Tengo una dieta de maíz o con la de soya o si no con genisteína en los días 90 a 183. ¿Qué sucedió? Sí hubo un incremento de 44% en el ADN parenquimal. Si pueden incrementar las propiedades estrogénicas de la dieta, esto va a estimular el desarrollo mamario de sus cerdas jóvenes. Ahora vayamos a la gestación. Toda la ingesta de la energía, si les damos demasiada energía, sabemos que es malo. Muchos estudios se han hecho comparando 10.5 megacalorías por día a casi 6. En todos los casos hubo negativo efecto o no hubo efecto sobre este buen tejido mamario parenquimal. Entonces, no demasiada energía en la gestación. Incrementar los ácidos poliinsaturados con soya, tampoco ningún efecto. Entonces, la energía no es el factor esencial. Y cuando hablo de la condición corporal, o hablaré de esto, verán que pudiera haber un efecto negativo. La proteína pudiera tener un papel aquí si comparamos 330 contra 216 gramos al día de proteína del día 75 de gestación hacia adelante, ningún efecto. Si comparamos diferentes niveles de lisina, tampoco hay efecto en el desarrollo mamario, pero 16 gramos al día. En ese estudio llevó a una producción de leche mayor en la lactancia siguiente. Esto se hizo en 1999, hace mucho, pero recientemente, en el 2019, alguien dijo, a ver, hay que volver a tratar esto, incrementar la ingesta de lisina. Y los que han hecho, los colaboradores han dado 40% más de lisina en el periodo crucial en la gestación tardía a partir del día 90. Esto empezó con los requisitos estimados del animal, 14.7 gramos de lisina diarios, lo incrementaron 40% a 20.6. Lo que hicieron entonces es ver la tasa de crecimiento de lechones y vieron que hubo un incremento importante en el peso corporal diario y también después de eso. Entonces se vio que la lisina hizo algo muy bueno. Los lechones tenían un peso al nacer mayor, pero los autores también dijeron que había una estimulación del desarrollo mamario. Bueno, ahí entro yo, hago la misma prueba,
pero después sacrifico a los animales, estudio el tejido mamario, veo si se incrementó este desarrollo mamario para llevar a este peso corporal mayor en lechones. Incrementé la ingesta de lisina 40%. Mis niveles no son los mismos que en el estudio previo porque los requisitos estimados de mis cerdas era mayor. Empecé en 18.6, 40% de incremento me da 26 gramos por día. Con ese 40% incremento de lisina al final de la gestación, con todos los otros aminoácidos según las recomendaciones de la NRC o mayores, y veo con la misma cantidad de alimento, pudimos ver un gran efecto en el tejido mamario. Lo que quiero que vean aquí es que este incremento en la lisina se logró dando más alimento de soya. Como nutricionista me van a decir, bueno, no fue solo la lisina lo que se incrementó. Tienen cierto, algunos otros aminoácidos se incrementaron, la proteína también, eso hay que considerarlo. Ahorita estoy haciendo un estudio para tratar de estudiar si era la lisina que era lo importante o la soya. Yo pienso que es la lisina, pero quería decirle los detalles. El día 110 vimos la glándula mamaria y los fetos y el peso corporal fue mayor cuando había más lisina y también el peso fetal se incrementó. Pero aquí es donde se vuelve muy interesante. El tejido parenquimal con lisina, 44% de incremento. Yo hice el 40% de incremento de lisina en el alimento y veo 44% de incremento en parénquima mamaria. 1-1 en la relación. Está pasando algo. Y como les mencioné antes al Alberto, los requisitos de NSR quizá están subestimados. Quizá necesitamos más lisina de lo que le damos ahora. Cuando vemos la composición del tejido, no se vio tan afectado. Únicamente el ADN total y ARN total, porque hay más tejido parenquimal. La concentración es igual, pero la cantidad total es mayor porque hay más tejido parenquimal total. Alimentar con linaza lo hice en la prepubertad, pero también en la gestación y la lactancia, dando 10% de linaza en los alimentos de animales en gestación y lactancia. No afectó la producción de leche de los animales, no afectó el desarrollo mamario, pero si vemos a los bebés, a los lechones, si vemos a las hembras lechones que nacieron después de esta alimentación de 10% de linaza, estas crías tuvieron más masa parenquimatosa cuando llegaron a la pubertad. ¡Fabuloso! Hay otra manera entonces de desarrollo mamario que es desde antes de que nazca el animal. Esto se muestra en ratas también, pero la primera vez que se demostró en lechones. Algún día voy a poder retirarme, y sigo con estos resultados y dicen, hoy tengo que estudiar ahora esto otro, pero sí voy a retirarme algún día. Qué bueno que me invitaron ahora, antes de retirarme. Yo realmente, cuando lo tengas, hay que invitarme. Ahora la condición corporal. Algunos investigadores compararon 36 milímetros de grasa de lomo contra 25. En su papel dijeron que compararon la grasa de un cerdo normal y dije, no hicieron eso. 36 milímetros ya es obeso. Nadie tiene grasa dorsal de 36. Compararon un animal obeso a un animal gordo. Pero lo que vieron es importante. El animal obeso, demasiada grasa, también tenía menos desarrollo mamario, menos leche en la siguiente lactancia. 7 litros en vez de 9 litros al día. La obesidad no es buena. Ahora vayamos a un estudio usando la grasa dorsal que vemos comercialmente. ¿Eso sería una diferencia en el desarrollo mamario? He hecho dos proyectos comparando los puntos bajos, medio y alto de la grasa dorsal.
al final de la gestación uno y al apareamiento otro. Abajo tenemos los días de gestación y en lo vertical tenemos el grasa dorsal. Vemos que en el apareamiento todos empiezan normal, todos similares, como de 6.3 milímetros, pero les doy la misma dieta, pero en diferentes niveles, en toda la gestación, para hacer 3 grupos de animales aquí, en 22, 18 y 14, 18 y 22. Estos serían gordos, medios o delgados. Después los sacrifico y estudio el tejido mamario. Es muy interesante porque primero vemos que los animales gordos no tienen el efecto negativo, son los animales delgados. Por una vez, ser delgado no es bueno, no es bueno. Para mí, fabulosas noticias, que es mejor ser un poco gordo aquí. Entonces, en este caso, no queremos que las cerdas jóvenes sean demasiado delgadas. Si es menos de 16 milímetros de grasa dorsal, tendrán menos tejido parenquimal. Eso tienen que ver ahorita, tienen que estudiarlo. El animal puede ir hasta 26 milímetros y está bien, pero los extremos están mal. Demasiado obeso o demasiado delgado no es bueno. Este grupo muy delgado es algo que sí vemos de manera comercial. Tienen que tener cuidado con esto y ver la condición corporal de sus animales y alimentarlos correspondientemente en la gestación para corregir y que siempre sea arriba de 16 milímetros de grasa dorsal. Y en la segunda prueba, la ciencia, también ustedes esperan algo como científicos, los resultados no les dan eso. En la segunda prueba logré en los mismos grupos de grasa dorsal, pero por diferentes razones. Vimos aquí en el primer día de acoplamiento ya había diferencias en grasa dorsal. Estos son animales que son más gordos naturalmente y mantuve esta diferencia en grasa dorsal dando diferentes alimentos en la dieta en la gestación. Y tenemos estos mismos grupos que en la misma prueba. Alto, mediano y bajo. Vamos a ver el tejido mamario. Yo hubiera predicho que los resultados serían iguales porque son los mismos grupos de grasa dorsal, pero la respuesta es no. Los resultados no fueron iguales. Cuando tenemos grasa dorsal al final de la gestación, eso es diferente porque ya era diferente a la pubertad, cuando el animal fue apareado. Y no hay cambio entonces en el tejido parenquimal. Vemos algo de cambio en la composición, pero ningún cambio en tejido parenquimal. Una vez más, ¿esto qué nos dice? Me dice que lo que es más importante no es la condición corporal en pubertad, es la alimentación durante la gestación para asegurarse que al final de la gestación tenemos la condición corporal adecuada. La ingesta de alimento en la gestación es más importante que el lomo dorsal en acoplamiento para la cantidad de parenquima mamario. No queremos que sea menor a 16 milímetros esta grasa dorsal en la gestación tardía y no hay impacto negativo de subir hasta 26 milímetros de grasa dorsal. Que como que esto es muy difícil de manejar esto, pero ya llegamos al final. Es muy importante y dejen pasar aquí. ¿Quieres? Muy seguido voy a dar pláticas y los porcicultores se acercan y dicen, yo soy doctor, pero nuestras ideas vienen de la gente en campo. Entonces un porcicultor llegó y dijo, ¿puedo quitar a los lechones de un reemplazo? Porque es muy delgada, tiene muchos lechones, no voy a poder tenerla en mi piara por mucho tiempo. Este señor era de Bélgica y le dije, no tengo idea si se puede quitar un lechón, qué va a pasar con el mamario, el desarrollo de mamario en la primera paridad. Quiero saber, ¿va a producir la misma cantidad de leche en la segunda paridad? Entonces pensé en un proyecto para contestar su pregunta y voy a presentarlo aquí. Entonces, el uso del ubre en el primer parto afecta a la lactancia del segundo parto. Lo que hice fue cerrar unos ubres en paridad 1 y paridad 2. Aquí en lactancia 1 tenemos 14 urbes. Los de atrás siempre los bloqueo. Y luego bloqueé 6 más, cambiando de lado.
Para eso quería ver de los 6 urbes que se quedaban. Solo dejé 6 lechones buenos ahí, con peso corporal al nacer bueno. Entonces el lechón no fue el problema. Y cuando llegó su segunda lactancia, tenía animales de control que estaban chupando en los mismos urbes que antes, o luego tenía unos lechones que estaban amamantando de un urbe que no se había usado anteriormente. Entonces a la derecha vemos unos urbes que no se usaban. Las letras X, las X están en los urbes de la primera lactancia. Y eso parece súper sencillo, pero tardé meses en entender cómo efectuar esto. Luego comparé el nivel de crecimiento de los urbes usados y no usados para saber si el lechón está amamantando en un urbe que no se usaba en la primera paridad. Y la respuesta es sí. El peso de esos lechones tenían similares pesos al nacer, pero el peso cambia entre el cerdito tratado y el de control. Vimos que llega el nivel a un momento significativo en día 56. Entonces puedo decir a un porcicultor, si saco a un lechón y ese urbe no se usa, va a haber una diferencia después, 1.2 kilogramos. Entonces ahora puede tomar una decisión los porcicultores teniendo esta información en mano. Voy a regresar a Ontario y tengo un productor ahí que tenía la mano levantada. Y el productor dijo, ¿pero sí tienen que estar en el urbe para toda la lactancia? Uf. ¿Qué pregunta, ¿no? Luego seguimos con otro proyecto. Se me olvidó decirles que en ese primer proyecto, cuando vimos el aumento de los lechones de días 2 a 4, esto es súper temprano, sí hay un efecto significativo. No lo medí, pero me imagino que la cantidad de colostro también se aumentó. Y claro que eso es importantísimo para el lechón y para su resistencia a enfermedades. En ese primer proyecto, se me está llevando la ciencia, me estoy emocionando demasiado. El primer proyecto, sacrifiqué los animales después del segundo paridad. Vi el tejido parenquimal y es significativo. 641 versus 800.4. Tenían su tejido parenquimal más desarrollado. También, si vemos el ADN, también diferentes significativos en el gramaje por urbe. Ahora tenemos otra pregunta del productor en Ontario. ¿Cuál es el tiempo mínimo que una ubre debe amamantarse en la primera lactancia para evitar disminuir su producción de leche en la segunda lactancia? Vimos una variación de 2 días, 7 días o 21 días de lactancia. Tenía 12 glándulas buenas, 12 lechones buenos, y luego en la siguiente paridad todos tenían lactancia de 21 días y luego 12 ubres buenos y 12 no. Entonces el lechón no es el problema, estamos viendo la duración de la lactancia en la primera paridad. Entonces, ¿qué pasa cuando peso los lechones después de la segunda paridad? 2 días, 7 días, 21 días de lactancia en la primera paridad no afectaron el peso de los lechones en el segundo lactancia. Y yo diría, qué aburridos resultados. Y yo diría, no. Esos son muy buenos resultados que nos están diciendo que 2 días es bastante. Si un porcicultor deja un lechón por 2 días al ubre, puede quitar el lechón en el tercer día y ese ubre va a producir bastante leche en la siguiente lactancia. Y ahora no sé cuál otra pregunta me van a hacer la próxima vez. ¿Quién sabe? Voy a tener que trabajar 5 años más para contestar sus preguntas. Conclusiones. Los reemplazos se tienen que alimentar, pero bien antes de la lactancia, porque quieren empezar la lactancia con la mayor
mayor cantidad de células para sintetizar leche. Antes del día 90 no importa nada, pero después del día 90 no hay que alimentar menos de 2.7 kilogramos por día. Si tienen una fuente de fitoestrógenos, 2.3 gramos de genisteína sería genial. Si pueden aumentar su prolactina y tienen una manera de hacerlo, por favor, háganmelo saber. Y eso es de día 90 en adelante. No hay que alimentar demasiada energía. No queremos alimentar toxinas que van a poner en la baja la prolactina. Si pueden encontrar la manera de incrementar prolactina o del IGF-1, sería beneficioso. Alimentar 40% más de lisina, dependiendo del requerimiento de su animal, pero aumentar ese consumo de lisina incrementando la harina de soya. En 2 días les voy a poder decir, en 2 años, voy a poder decirles si es la lisina o si es la harina de soya en el dieta, pero lo que sabemos es que hay un efecto beneficioso. Dando linaza en 10% de linaza en gestación y lactancia incrementará el desarrollo mamario de las crías en su pubertad. Gestación. Queremos la mejor condición corporal en el día 110. Podría ser tocino dorsal de 16 milímetros hasta 26 milímetros. Para el manejo de la primera lactación, hay que usar cada ubre en los primeros 2 días de lactancias. Qué bueno que soy joven y puedo seguir con esta investigación. Quiero darles las gracias y quiero decirles que si requieren más información acerca de la cerda gestante y lactante, tengo mi libro en el internet. No gano dinero de eso, pero la información puede ser útil. También soy autora del libro acerca del lechón destetado y amamantando. Entonces, eso es más información. Muchas gracias por su atención.